Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo con todos ustedes en el programa Finanzas para Todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos esta semana? Pues bien, muy contento. Yo esperando el programa, ya, ¿no? ya con abrigo, con abrigo. Ganas de venir al programa. Yo me lo paso bien, sinceramente. Yo también disfruto. Me divierto aquí. Yo disfruto. Bueno, vamos a ver si conseguimos interesar a nuestros espectadores. Hoy yo traigo un tema que empezamos la semana pasada sobre donaciones. Hablamos entonces de cómo donar dinero a un hijo o a una hija, y hoy vamos a ver algo similar, cómo donar una vivienda a un hijo. No es tan frecuente como donar dinero, pero también es se va incrementando, cada vez es mucho más frecuente, porque con normalidad el traspaso de la vivienda de padres a hijos pues solía siempre realizarse tras el fallecimiento con el reparto de la herencia, pero tal y como están hoy en día los precios de la vivienda, que están disparados, ese traspaso se intenta hacer en vida a través de una donación. Y vuelvo a decirlo, yo no soy ningún experto en la materia, pero me pongo en el lugar de la persona que va a realizar ese proceso y me informo para entender lo que hay que hacer, cuánto cuesta o las implicaciones fiscales de esa donación. Y antes de describir el proceso, advertir de nuevo de que donar una vivienda es adelantar parte de la herencia y que el equilibrio entre hermanos de ese reparto tiene que conservarse. Los pleitos entre hermanos a la hora de repartir la herencia por donaciones recibidas en vida son frecuentes y emocionalmente suelen ser bastante graves. Vamos a ver un ejemplo con una vivienda de un valor de referencia catastral de 100.000 euros. El valor de referencia catastral es el que considera la administración a efectos fiscales. El proceso para donar una vivienda a un hijo o a una hija. Para empezar, hay que formalizar la donación en una escritura pública, por supuesto en la notaría. Ahí te van a cobrar, la minuta va a estar aproximadamente, un cálculo aproximado entre 300 y 600 euros dependiendo de algunos detalles. Sigue con la liquidación del impuesto de sucesiones y donaciones, y eso se hace presentando el modelo 651 en la Agencia Tributaria de Andalucía. ¿Cuánto va a costar ese trámite? Bueno, pues el impuesto de sucesiones y donaciones está bonificado en un 99% de la cuota, por lo que esa vivienda de 100.000 euros en este impuesto va a pagar unos 120 y tantos euros. ¿Quién lo paga? El donatario, o sea, el hijo, el que recibe la donación. Vas a poder presentar tu impreso o encargarlo en la notaría o en una gestoría, con lo que vas a tener que añadir, por supuesto, lo que te cobren por ello, que va a estar entre 30 y 60 euros, y además tienes que hacerlo en un plazo de 30 días desde la formalización de la escritura. ¿Qué más? Pues inscribir la donación en el registro de la propiedad. Se trata de una vivienda y allí vas a tener que aportar las escrituras, por supuesto pagar la minuta, que para esa vivienda puede estar entre 125 o 150 euros, por ahí andará la cosa. Una más, liquidar la plusvalía municipal, y esto sí que es un gasto relevante, porque, primero, como consuelo, aunque sea un gasto relevante, lo vas a tener que hacer ahora con la donación o lo vas a hacer cuando recibas la herencia. De ahí esta no te va a quitar nadie. Aquí la cuota a pagar difiere de una forma muy relevante de un municipio a otro, porque los ayuntamientos tienen una capacidad para regular su cuantía. Además, depende y mucho de los años que lleve esa vivienda en propiedad del donante. Para dar una cifra que según tu caso pueden variar mucho, eso por adelanto, pueden ser entre 1.000 y 3.000 euros para esa vivienda que comentábamos. ¿Quién lo paga? Pues en este caso el donatario, el que recibe, y también tiene un plazo de 30 días para presentarlo desde la formalización de la escritura. Y aquí no se acaba. Antes las donaciones entre dinero se acababan aquí, pero ahora queda otro impuesto por pagar, y es liquidar el impuesto de la renta. En la declaración de la renta del año siguiente, el donante, el padre, tiene que declarar por la ganancia patrimonial, es decir, por lo que ha ganado desde que compró o heredó esa vivienda hasta que se la transmite, se la dona a su hijo. Y para el cálculo de ese impuesto sí que hay que hacer cuentas muy personalizadas, mucho, por todas estas consideraciones.
¿qué pasa entonces en ese impuesto? Si la diferencia entre la adquisición y la donación es negativa, o sea, si tienes pérdidas desde que la adquiriste hasta que la has donado, no conviene hacer la donación, porque esas pérdidas ya no se pueden compensar con otras ganancias. O sea, que aquí puede ser incluso mejor vender la vivienda con pérdidas para poder compensarla, entonces sí, con otras ganancias, y el dinero que se obtenga, pues donarlo al hijo para que se compre su vivienda. Segunda consideración, al revés, ¿y si ha habido ganancias? Pues aquí hay que pagar el impuesto de la renta. Lo que no habría que hacer si la vivienda se transmitiese en la herencia, después del fallecimiento del padre y de los que serían los propietarios. Tercera consideración, si ha habido ganancias, pero el donante, el padre, es mayor de 65 años y lleva más de 3 años con la vivienda habitual, esa ganancia está exenta del impuesto de la renta. Ya estás viendo que aquí hay muchas consideraciones. Si te estás planteando donar una vivienda a tus hijos, como el volumen de esta donación es notable y hay que hacer tantas cuentas como las que hemos visto, no está de más buscar un asesoramiento legal porque te puedes ahorrar mucho dinero, ¿eh? Tenlo muy en cuenta. Yo no sé si vosotros habéis donado, bueno, tú seguro que no. Todavía no. Si has pasado por ese trámite de... Yo sí he donado. De una donación, pero mejor es buscar asesoramiento. Pero tampoco tenemos cultura de donación. Es decir, que parece que y hay que, no nos queda más remedio que meternos en el carro de la legalidad. Sí. No nos queda más remedio. De todas formas, yo tengo que hacerte una salvedad. No estoy de acuerdo contigo cuando dices que no eres experto en la materia, porque sabes más que nadie de los temas que tocas, aparte de la experiencia que tienes, que has enseñado a medio pueblo en el instituto, que te expresas de maravilla. Yo me quedo alucinado de verte. No llevas razón, Sebastián. Me va a sacar los colores. Eso queda muy claro, la verdad. No, es verdad. Pero que aquí merece la pena informarse porque que claro, pero bueno, con los volúmenes nos informamos de dinero, entre lo que sabemos, nos informamos porque primero no podemos dar una información falsa. No, pero yo entiendo que la mayor parte de la gente no va a captar todo lo que dices, pero va viendo detalles que dicen, bueno, pues me va dando una orientación de por dónde van los tiros y ya tengo una idea, claro, sé que tengo que buscar, sé que esto puede ser o no puede ser. Y despierta la suspicacia, oye, pues tú no habías caído yo en eso. Sí, yo creo que es positivo, que al final... Sí, hace un buen trabajo. El objetivo de educación financiera de este programa se cumple en ese... Seguramente es mejor para estos trámites al final buscar un profesional, pero ya saben ellos del tema a lo que van, lo que se puedan encontrar y no le va a oír. Y ahora, independientemente de eso, es que ahora tenemos un montón de armas para mirar en internet y ya buscar más o menos lo que te ha dicho. Y ahora ya tenemos la inteligencia artificial. Hay una advertencia, porque hay mucha gente que se informa de los nuevos programas de inteligencia artificial, le hace ChatGPT, Gemini, etcétera, que tengan cuidado. Porque he podido comprobar que en muchos de estos temas, en algunos de estos temas, remite información que no es correcta. Pero es más, yo en alguna ocasión que he detectado que me ha dicho algo que no era correcto, se lo he puesto, digo, lo que acabas de decir no es correcto. Dice, pues llevas razón. O sea que incluso es capaz de autorrectificarse, pero ten cuidado con lo que dicen porque esas cosas hay que confirmarlas. Yo, ahora que estamos aquí sincerándonos, yo tenía preparado para hoy la inteligencia artificial en los juristas, en los abogados, y es una trampa. Así que lo voy a preparar para la semana que viene, ¿sabes? Que no es todo lo que reluce. Hay programas de inteligencia artificial específicos para juristas. Claro que sí, que bueno, que es verdad que para salir del paso le metes un contrato y te lo actualiza, pero muchos no vienen se puede utilizar para una expresión correcta, una redacción ordenada, para un control, pero no te puedes fiar tampoco. Pero sobre todo en vuestra profesión hay que tenía que hacer rápidamente y no me queda más remedio que buscar en la legislación y ver contrafallos. Es decir, hay que cuidar mucho lo que remite. La inteligencia artificial tiene que ver, porque claro, la inteligencia artificial se abastece de diferentes juristas y de diferentes bases de datos y algunas no, y según cómo metas el detalle te contesta una cosa otra, hay que ser muy... Y luego no le puedes reclamar. No, yo todavía tengo miedo de eso. Bueno, yo voy a hablar hoy de la pensión de alimentos,
que ya sabéis que es lo único que no se te puede embargar, la pensión de alimentos. La pensión de alimentos es la cantidad que paga un padre a su hijo cuando hay una separación y normalmente la paga el que no vive con él, el que no tiene la custodia del hijo, ¿no? O de la hija o de la persona en cuestión, ¿no? Entonces me pregunta la gente, ¿hasta cuándo hay que pagar la pensión de alimentos? Bueno, la pensión de alimentos en un principio era hasta los 18 años. Después dijeron que hasta la mayoría de edad. ¿Y la mayoría de edad cuándo es? Pues la mayoría de edad es cuando la persona que tú estás protegiendo, que normalmente es tu hijo, puede vivir sin problemas solo. Eso es muy variable. Eso es muy variable, es decir, que con 30 años... es decir, ¿me entiendes? Que eso es complicado. ¿Qué pasa con esto? Que tiene que ser todo con sentencia judicial. Que no puede decir, bueno, que ya se ha acabado, que tú ya estás funcionando y está acabado. No, tiene que ser todo con sentencia judicial. El acuerdo de separación, que es el que se hace cuando las parejas se separan, que te dice lo que tú tienes que pagar y la cantidad que tienes que pagar, es con sentencia judicial. Y cuando tú vas a tomar una decisión de cualquier tipo, tienes que ir al juzgado en tu expediente y solicitar el cambio de acuerdo, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, hay posibilidades que mi hijo me trata muy mal, me desprecia, se porta muy mal conmigo y le quiero quitar la ayuda que le doy y tal, con sentencia judicial. ¿Es motivo suficiente ese? Porque si el juez ve que le está satirizando al padre, que le está amargando la vida, que le está creando problemas, el juez puede determinar que no le pague la pensión, ¿no? Pero tiene que ser todo por sentencia judicial. Ahora, es que mi niña pues se ha ido a estudiar a Alicante, buen sitio. ¿Y qué pasa? Que le han dado beca. Es que ya le han dado una beca de 3.800 euros y yo ya le sigo pagando. No, hay que modificar el cuadro que le decía que usted le pagaba tanto si se iba a estudiar a Alicante o a Granada. Y es que tiene beca, pues entonces hay que solicitarlo, que en función de los ingresos que tiene de la beca, le tiene que pagar menos. Es decir, que tiene que ser todo con sentencia judicial. La pena es que los juzgados de familia están todos a tope, es que en general no hay nada más que uno nada más, ¿no? Entonces ese es el tema, es decir, que cualquier situación tiene que ser por sentencia judicial. Y lo genérico de esto, lo importante de esto, es que hay que suministrarle al hijo hasta que tenga independencia económica. Es decir, es que tiene un trabajo y sí, más o menos, pero tú tienes que complementarle a lo que de más o menos. Es decir, que tú tienes la obligación de seguir pagando la ayuda familiar. Hemos dicho antes que es lo único que no te pueden embargar. Si tienes deuda, el pago de los alimentos no te lo pueden embargar, eso es inembargable. Es decir, que esa cantidad que tú tienes que pagarle a tu hijo o a tu hija o a la persona que depende de ti, pues aunque sea adoptado, no se puede embargar. Es decir, que cualquier determinación que se tome en este aspecto tiene que ser con sentencia judicial. Hay que solicitar la modificación del convenio regulador para que diga la cantidad y todo eso. También me imagino que aquí también habrá muchas dejaciones de obligación de ese pago y que habrá problemas. Bueno, normalmente yo la experiencia que tengo, Sebastián y Tony, es que ese tema lo llevan las personas, lo llevan en el corazón y no es fácil que se olviden. Lo saben. Yo llevé uno en la Carolina y la jueza era alumna mía. Digo, mire usted, señoría, que es que no puede. Que es que no puede pagar y a ver lo que hacemos y tal igual. Y tenía 2 hijos. Y le preguntó la señoría, ¿qué fecha de nacimiento tienen los chiquillos? Pum, 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 pum. Se la dijo. Y ahí se dio cuenta la jueza que es que no podía pagar, que no los tenía olvidados, ni pasaba de ellos. Y fíjate tú qué pregunta le hizo. Y si me acuerdo el día de su cumpleaños y todo. Y el muchacho ya empezó de nuevo y le pagaba, es que no le pagaba nada más que lo que podía, mejor 100 euros y tenía que pagarle 300 a los 2 hijos. Pero normalmente la gente, no te creas tú que se olvida con tanta facilidad. A mí ese tema me ha sorprendido.
Sí, que bueno. Yo pensaba que era más frecuente. Después está el persona que a lo mejor un degenerado que está metido en drogas, este tipo de cosas. Eso no tiene tampoco ninguna forma de valorarlo, porque ya no son ellos, son las circunstancias que están viviendo, ¿no? Pero en el tema ese es un tema que de alguna forma te llega al corazón, ¿no? Claro que tiene que ser que la fecha de dejar de pagar tiene que ser por sentencia judicial. Y ni siquiera por acuerdo de las partes. Sí, pero el acuerdo lo puedes hacer, pero tienes que comunicarlo al juzgado. Presentar el escrito y presentarlo al juzgado. Y bueno, el fallecimiento, si muere el padre, pues ya está. Y si muere el hijo, lo mismo, ¿no? Pero tiene que ser todo con acuerdo. Antes era 18, después dijeron que... Y el otro día, pues ya te dije que me presentó y dice, mira, que a mi hija le han dado la beca de 3.900 euros. No sabía que las becas eran tan altas. Y hemos modificado, hemos presentado un acuerdo por la ENE y no le ha quedado más remedio que a su señoría me ha pedido el justificante de la beca y se la han concedido. Se la han concedido hasta que termine el curso, ¿no? Bueno, eso es decir que en esos planes estamos. Entonces, bueno, en ese aspecto se suele llevar la cosa de alguna forma. Mejor llevarla, que ya es difícil llevar en la pareja esas situaciones. Eso mejor un desastre, vamos. Pero por lo menos... Lo que pasa es que eso es un desastre, Sebastián y Tony. Pero ya yo me tengo que meter en el desastre y hacerlo lo mejor que pueda, ¿sabes? Pero me quita el sueño. Me quita el sueño. Pero al menos con los hijos... Sí, a mí me quita el sueño. Claro. Yo he tenido dos y yo sé cómo funciona eso y me quita el sueño, de verdad. Sí. Y después cuando lo ves como visten, como eso, es un tema que de verdad que no me gusta tocarlo, pero que está ahí. Y hay mucha gente, y cada vez más, y hay mucha gente, en momentos de crisis como parece ser que estamos, de que hay poco trabajo y tal y cual, esas cosas se acentúan más. Y vamos a ver si les ayudamos en lo que podamos. Estupendo. Muy bien. Bueno, tu turno. Hoy te he hecho llorar otra vez. Yo voy a hablar de otra cosa totalmente distinta ahora. Yo tengo un tema fiscal, concretamente la facturación de los agricultores, ¿vale? Bueno, antes de pensar cómo debe facturar un agricultor, es necesario saber que existen regímenes de tributación distintos. Está el régimen de estimación directa, que va ligado al régimen general de IVA, el régimen más común, y el régimen de estimación objetiva o de módulo, que va de la mano con el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. Bueno, una explotación agraria también podría gestionarse mediante una sociedad, pero no, en este programa no le voy a tocar eso porque al final las sociedades se acogen y tributan por la ley de impuestos la ley de impuestos de sociedades y se podría, a un tema aparte, se podría dedicar a un programa a eso, ¿no? Entonces, volviendo al tema, la mayoría de los agricultores suelen escoger el régimen especial de agricultura, suele ser el más beneficioso, ¿vale? Se caracteriza, pues, como regla general, no es obligatorio emitir factura por sus operaciones de venta, ¿vale? Se practican retención a la cuenta de IRPF del 2% en su entrega de su producción, dado que no pueden deducirse el IVA soportado, es decir, el IVA de sus compras lo pagan, pero no lo declaran. En sus ingresos deben aplicar un 12% de compensación de IVA que se llama, que tampoco se declara. En pocas palabras, el IVA en este caso ni se liquida ni se presenta, están exentos de esa obligación. Esta compensación del 12% que decía se aplica en la venta de los productos obtenidos en la explotación a otras empresas y en la prestación de servicios a otros empresarios que no estén en este régimen especial. Y luego ya por otro lado, si el agricultor vende sus productos o presta servicios a particulares o a empresarios incluidos en el mismo régimen, sí debe emitir facturas, pero sin IVA, ¿vale? Sin IVA y sin compensación, porque obviamente no tienen por qué, ni otro agricultor debe presentarla, ni un particular tampoco, no es un empresario. El ejemplo más claro lo tenemos, por ejemplo, en el agricultor que entrega sus productos a la cooperativa y luego que la cooperativa, le emite un recibo de compensación por el que se incluye el valor de la venta, la compensación del régimen especial de agricultura del 12% y la retención a cuenta de la declaración de la renta del 2%. Por otro lado, si el agricultor ha renunciado a este método o lo han excluido, ¿vale? Debería tributar por el régimen general de IVA,
porque es el método por defecto, como decía antes, y por el que funciona la mayoría de los empresarios en España. Se caracteriza porque deben emitir factura por cada una de las operaciones de venta que realicen, aplicando el IVA vigente que haya en cada momento. Pues aquí en la provincia de Jaén, el ejemplo más generalizado sería la entrega de aceitunas en la cooperativa, en la fábrica, donde sea, eso está grabada con el 4% de IVA. Y luego, con respecto a las compras y los gastos, también se podrá deducir todos aquellos que estén relacionados con la actividad y que estén justificados con factura, ¿vale? Por tanto, los agricultores incluidos en el régimen general, sí, igual que el resto de empresarios, sí van a tener que presentar y liquidar el IVA trimestralmente por sus ventas, que serían la entrega de su producción o la prestación de servicios que realicen, y minimizarlo con su gasto y con sus compras, por la inversión, los productos fitosanitarios, combustibles, en fin, ¿vale? Y luego, pues, a final de año, hacer también el resumen informativo de IVA, como hacen la mayoría de los empresarios. Por eso, al final, el régimen general acarrea más trabajo y el régimen especial es mucho más sencillo. Y es más completo. Normalmente, fiscalmente más beneficioso. Que será en la inmensa mayoría, me imagino, sí, de agricultores. Mayoría, sí. Normalmente el agricultor que está en el régimen general, porque lo han excluido por pasarse a lo mejor el límite de volumen, por volumen de ingresos o volumen de gastos. ¿Y sociedades también existirán? Sí, también hay sociedades que gestionan explotaciones de olivar, de ganadería, pero lo que he dicho, tributan es similar al régimen general, pero ya encima con el añadido de que sociedades, impuestos de sociedades, cuentas anuales. La experiencia que tengo es que cada vez que el gobierno hace cualquier reforma de cualquier régimen especial, le va dando un giro para que se parezca cada vez más al régimen general. La idea, a futuro sería es ir eliminando el tema de los módulos, el tema el que más beneficio le da a los trabajadores. Todavía. Sí, a la hora de la pensión, de qué enfermedad, de cualquier tipo de cosa, el régimen general es casi perfecto. Sí. También, por ejemplo, para la hora de contratación de personal, cuenta con el régimen agrícola para poder poner las jornadas trabajadas. Poder elegir los días, el número de días y qué día realmente ha trabajado. No hace falta que cotice continuamente como un trabajador normal. ¿Sabes? Sí. Bueno, y aquí en esta tierra, pues, esto sí que estar atento. Esto funciona así. Esto hay que estar muy, muy atento, que trae cuenta. En nuestra tierra, sí. Pues vamos a ver si conseguimos que esto fidelice a nuestros espectadores. Sí, vamos a hacer todo lo posible. Todo lo posible. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo día. Adiós.